¿Qué tal están? Muy buenas noches. León XIV ha pedido hoy en el Congreso de los Diputados desarmar el lenguaje, erradicar la descalificación del adversario. Las palabras son importantes porque la firmeza no exige desprecio ni humillación, ha dicho el pontífice ante un hemiciclo abarrotado de diputados y senadores que, tras escuchar esto que acabo de contarles, le han aplaudido durante 7 minutos puestos en pie. El Papa ha defendido la acogida a los inmigrantes y que no se discrimine a nadie por su origen nacional o su religión. Ha defendido el derecho internacional y criticado el rearme europeo. Y ha comenzado recordando que la Iglesia es contraria al aborto y a la eutanasia. Y al final, una recomendación a España. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Esta tarde el Papa se ha reunido durante 1 hora en privado con 6 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia. Es el tema más peliagudo de la visita, del que solo ha hablado ante la cúpula de los obispos. La comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Escucha, verdad, justicia, reparación a las víctimas de abusos sexuales. Es lo que el Papa ha pedido a la jerarquía de la Iglesia española. Ha esperado hasta la reunión con los obispos para lanzar este mensaje. Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre. Así de eufórico estaba el Papa ante más de 70.000 personas que lo han despedido en el Bernabéu en su último acto público en Madrid antes de continuar su viaje a Barcelona. El pontífice ha completado su recorrido más multitudinario en papamóvil por el centro de la capital. Irán e Israel frenan sus bombardeos y ataques cruzados tras el episodio más grave de la ruptura de la tregua en Oriente Medio, o más bien de lo que queda de ella. Trump pide contención a Netanyahu mientras Israel sigue atacando posiciones en el sur del Líbano. En el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, las conclusiones finales de las acusaciones mantienen que la plaza fue ideada para él. Fiscalía y defensa piden su absolución por falta de pruebas. Y casi 400 salas de toda España celebran hasta el jueves la fiesta del cine. Y lo harán con entradas a precio reducido, una iniciativa que logra su objetivo, atraer más público a la gran pantalla. Este comienzo de año ha sido el mejor desde 2019. Último ensayo de la selección española antes del Mundial, sin Lamine ni Nico, pero con un 11 muy parecido al que veremos en el debut del próximo día 15. El partido se juega en Puebla, aquí en México, y dentro de unas horas lo veremos en la 1. Sea bienvenido a las Cortes Generales de España. Tiene usted la palabra. Estamos ansiosos por escucharlo. Vengo ante todos ustedes como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Católica. Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Si algo está caracterizando los discursos del Papa en su visita a España es la claridad. Hoy en el Congreso no ha sido una excepción. Ante quienes tienen la responsabilidad de hacer políticas públicas, León XIV ha entrado de lleno en todos los temas que sacuden la vida pública, relacionándolos con el sentido cristiano de la dignidad humana. En pleno debate sobre la prioridad nacional, aquí en España ha sido claro: no se puede discriminar a nadie por su origen nacional, por su raza, su religión o por su situación económica y social. Y también ha recordado Macarena Bartolomé que la doctrina de la Iglesia es contraria al aborto y a la eutanasia. Sus palabras textuales han sido que hay que reconocer la vida desde la concepción hasta su ocaso natural. También ha reclamado el Papa una acogida respetuosa para los migrantes. León XIV no ha eludido ningún tema sensible, no se ha dejado prácticamente
nada en el tintero. Ha sido un discurso de media hora en el que ha lanzado potentes mensajes de gran calado. Aquí en el Congreso, donde cada semana asistimos al enfrentamiento político, el Papa ha clamado contra la polarización, contra la descalificación permanente, ha dicho, del adversario. El Papa ha sido recibido aquí en el Congreso con honores de jefe de Estado y se ha llevado una de las ovaciones más largas que se recuerdan en el hemiciclo. Han pasado exactamente 29 minutos y 45 segundos entre el inicio, Señoras y señores, y el final muchas gracias. del histórico discurso que el Papa ha dado en el Congreso, el más largo hasta ahora de su viaje a España. Bajo el mismo techo donde se aprobó la ley del aborto y de la eutanasia, En este hemiciclo, ha lanzado un mensaje contra estos dos derechos reconocidos en nuestro país. toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. Ha defendido que los padres puedan elegir la educación de sus hijos y ha pedido que se actúe ante la crisis migratoria. Exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. Y además se ha referido a la conquista de América. Que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana. En relación a esto ha hablado de la Escuela de Salamanca y de Francisco de Vitoria, quien sentó las bases del derecho internacional. Esta es una de las grandes herencias de España. Tirón de orejas a Europa por el rearme. Las armas pueden imponer un silencio temporal, pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera. Y recado para las grandes tecnológicas. La tecnología en sí misma no es neutral porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Delante de nuestros representantes políticos, la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. Ha vuelto a criticar la polarización, palabras de León XIV seguidas por más de 7 minutos de aplausos. Pues efectivamente, como decía Isma Carena, todas sus señorías han aplaudido puestas en pie, pero ¿cómo han valorado diputados y senadores las palabras del Papa después? Ha habido bastante coincidencia en elogiar el discurso del Papa. Políticos de diferentes colores se han visto reflejados, se han reconocido en alguna de las partes de su intervención, la primera que hace un pontífice aquí en el Congreso. León XIV ha mandado recados para todas las sensibilidades políticas, pero los dirigentes políticos no se han dado por aludido cuando ha terminado ese discurso. Siguiendo sus palabras en el hemiciclo, había alrededor de 700 personas, entre diputados, senadores e invitados, y cada uno se ha quedado con la parte que más le interesaba del discurso de León XIV. Unos con su no a la guerra, otro con su vertiente más humanista y unos con sus conceptos más tradicionales de la Iglesia Católica. Un papa en la sede de nuestra soberanía nacional. Significado profundo que tiene su presencia hoy en esta Cámara. Y del significado de sus palabras cada uno ha hecho su lectura. El Gobierno subraya lo que comparten. La defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana. Aunque en el PSOE reconocen que el respaldo no es incondicional. Él defiende el no al aborto y no a la eutanasia, ¿no? El PP no pone peros. Y yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras. Y Vox no ve contradicción entre el discurso del pontífice y el que criminaliza a los migrantes. Es perfectamente razonable escuchar un discurso de acogida, con discursos también que lo que señalan son los conflictos que ocasiona la inmigración masiva. Incoherentes, les llama Esquerra, tanto a Abascal como a Feijóo. Han aplaudido un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Junts ha aplaudido así, tibiamente. Minutos antes, durante el saludo y en inglés, le pedía parlar la llengua de la terra que t'acull, que hablase en catalán durante su visita a Barcelona, y Sumar le entregaba una carta del sindicato de inquilinas. No han acudido al acto ni BNG ni Podemos, que recuerdan que somos un Estado aconfesional. Han convertido el templo de la democracia en una iglesia. Antes de su paso por el Congreso, León XIV ha recibido al presidente del Gobierno, que le ha regalado un bonsái de olivo español como símbolo de paz y diálogo. Valores, asegura el Ejecutivo, compartidos por España y el Vaticano. La parte más delicada para la Iglesia Católica de esta visita a España del Papa eran las víctimas de abusos de menores en su seno. Aunque el pontífice habló del tema en el avión que le traía a Madrid, ha esperado a hoy a tener a todos sus obispos reunidos para pedirles escucha, justicia, verdad, reparación
y prevención para las víctimas. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Luego se ha reunido con un grupo de 6 víctimas. Ha sido por la tarde, después de comer, y en la Anunciatura, su residencia en Madrid. Elena Rubio, un encuentro que ha provocado la protesta de las asociaciones que llevan más tiempo batallando para que la Iglesia las escuche. Sí, víctimas de otras 9 asociaciones dicen que se sienten decepcionadas y excluidas porque el Papa no las ha recibido, y aseguran que se va a llevar de España una visión sesgada porque se ha reunido solo con víctimas que ellos consideran amigas. Disculpen, pero es que está llegando justo ahora la comitiva del Papa. Espero que me puedan seguir escuchando explicar esto. El Papa se ha reunido con 6 personas, como decíais, pero el Vaticano no ha confirmado la identidad de esas víctimas. Fuentes de la Conferencia Episcopal nos han dicho que algunas habrían sido propuestas por la Iglesia, pero otras, disculpad, es que está llegando justo el Papa. Hay miles de personas aquí congregadas para despedir al Papa. Como os decía, el Vaticano no confirma la identidad de esas víctimas, pero la Conferencia Episcopal, fuentes de la Conferencia Episcopal nos han dicho que algunas han sido propuestas por la Iglesia y otras por el Defensor del Pueblo. Con esa hora de reunión, el Papa le ha dicho que la Iglesia será un lugar seguro. Antes de esto, se refería a este tema a la Conferencia Episcopal, le pedía a los obispos que busquen caminos de sanación para las víctimas. El Papa se ha comprometido a que la Iglesia sea un lugar seguro. Las víctimas con las que se ha reunido pertenecen al proyecto Repara, una iniciativa de la Archidiócesis de Madrid, pero otros afectados critican que solo ha escuchado a unos pocos. En el fondo están siendo utilizadas por la Iglesia, por la Conferencia Episcopal, para lavar la imagen de una Iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas. 9 de las asociaciones que se han quedado fuera han firmado un documento en el que insisten, no quieren gestos vacíos, exigen una reparación real. No es la única crítica. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban. El Defensor del Pueblo exige a la Iglesia que en un plazo máximo de 3 meses desde que se solicite repare de forma simbólica o económica a las víctimas, unas víctimas que señala podrían ser el 0,6% de la población española. Le he visto por televisión, pero hoy le voy a ver al final en persona, porque me iba a quedar con la gana de verle. Y nunca había visto a ningún papa y pues muchas ganas. La verdad que ha sido súper emocionante. Vivimos aquí al lado y es la 6ª vez que le vemos y muy emocionante. Aparte de vivir esta experiencia en distintos eventos como fieles, hacerlo como voluntario y ayudar a aquellos que también te han ayudado, pues es en forma de agradecimiento, es una gracia. Escuchábamos hace unos segundos a los fieles despidiendo al Papa en la puerta de la Anunciatura, y es que hace solo unos minutos ha terminado el último gran acto multitudinario del Pontífice en Madrid, el encuentro en el Bernabéu con fieles, parroquias y miembros de la Iglesia madrileña. Begoña Alegría, ¿qué mensaje les ha dejado? Bueno, pues ha dejado, yo creo que un mensaje dicho de distintas maneras, y es que hay que buscar la unidad dentro de la diversidad. León XIV ha venido hoy aquí a escuchar a los suyos, a la Iglesia de Madrid, a las parroquias, a escuchar testimonios de gente que vive y practica la fe en este ambiente, digamos, festivo. Se le veía feliz cuando ha dicho aquello de que la Iglesia de Madrid ha metido un golazo, se ha hecho aquí toda una ovación. También ha agradecido a Madrid que sea una ciudad donde conviven tradiciones y almas diferentes, pero sabéis que no todos sus discursos tienen carga política. Hoy no era el lugar, no era el auditorio, este repleto estadio Santiago Bernabéu, donde ha venido a animar y a hablar al corazón a esa comunidad diocesana, decirle que continúe con esa labor evangelizadora. El Papa se ha ido hace ya bastante rato, pero como veis aquí todavía se resignan a abandonar el estadio.
Estaba previsto que León XIV llegara en papamóvil a la Almudena, pero por motivos de agenda y tiempo lo ha hecho en coche cerrado. Una vez dentro, tras unas palabras del cardenal Cobo, no entendemos Madrid sin la Almudena. Ha sido el momento del discurso del pontífice en el que ha hecho referencia a la historia de la Virgen de la Almudena. Siguen existiendo aún muchas murallas que no protegen, sino que dividen, alejan y aíslan. Y ha invitado a destruirlas. Después ha hecho la ofrenda floral con la rosa de oro. Al acto, que ha durado una media hora, han acudido autoridades eclesiales, seminaristas, pero también la reina Sofía, la presidenta de la Comunidad de Madrid, o la ministra Elma Sainz. Después sí, se ha subido al papamóvil para hacer el que iba a ser el recorrido más largo de la visita. Ha pasado por lugares representativos de la capital, como el kilómetro cero. Y estoy aquí esperando a ver si lo puedo ver. Soube que él estaría aquí y vine para verlo. 200.000 personas han salido a la calle para verle, entre ellas la propia presidenta de la comunidad. Por el retraso ha terminado el recorrido en coche cerrado. Mientras tanto, en el Santiago Bernabéu sonaba la música, muy presente durante todo el acto. Y así han recibido al Papa. Es el segundo que celebra un acto en el Bernabéu. En ese encuentro con los fieles han hablado de cómo afrontar los retos de la Iglesia madrileña. El pontífice ha señalado: el Nuevo Testamento da testimonio en la variedad de sus voces, de la comunión en la diversidad. Y con referencias futbolísticas: hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre. Cierra el último acto multitudinario en Madrid. Pues así termina la primera parte de la visita a España, que ha dejado una buena muestra de su poder, de su capacidad de convocatoria para congregar a cientos de miles de personas. Y también mensajes sobre la acogida de los inmigrantes, los peligros de las redes sociales y de la polarización política. Mensajes muy escogidos. Begoña Alegría, volvemos contigo. ¿Qué lectura podemos hacer ya de esta mitad de la visita, de esta estancia en Madrid? Bueno, yo destacaría sobre todo un hecho. El Papa venía con las expectativas muy altas. Ya le habían avisado lo que se estaba organizando aquí en Madrid. Y se va de la capital española con la satisfacción de ver esa gran acogida, esos aplausos infinitos y el calor de la gente en las calles. Se ha demostrado, diría también, dos cosas. Una, que sabe hablar a cada uno personalmente, cuando tiene que hacerlo al político, al legislador, al fiel, al que no cree en dos. Y segundo, que sabe utilizar un lenguaje directo, cuando tiene que decir las cosas muy directas, cuando algunas veces son mensajes sensibles que son como echar sal en la arena, lo dice. Y esa conciencia crítica que una y otra vez dice que está perdiéndose en la sociedad, él la tiene y ejerce. Y ahora es Barcelona la que ultima los preparativos para la llegada del Papa. Le esperan 2 días de agenda intensa también en una ciudad volcada con la visita. Y hay un despliegue de seguridad considerable y se ha reforzado el transporte público para evitar las restricciones al tráfico que ya han comenzado. La etapa en Barcelona va a tener varios hitos de gran interés, como la visita a la Sagrada Familia, donde va a inaugurar la imponente Torre de Jesús, o a la Abadía de Montserrat. Eso será el miércoles. Mañana, Ana Lladó, ¿qué va a hacer? ¿Por dónde va a pasar el León XIV? Pues una vez aterrice en el aeropuerto del Prat, se dirigirá hasta aquí, hasta la plaza de la Catedral, donde prácticamente lo tienen todo a punto. Le recibirá sobre la 1 el cardenal Juan José Omeya, y por la tarde asistirá a un acto al Estadio Olímpico Lluís Companys, un acto que será una vigilia de oración con música y que acabará a las 9:30 de la noche. Aquí hay mucha expectación, tanto entre fieles locales como turistas, que alzan la mirada con la ilusión de poder ver mañana al Papa entrar por las puertas de esta catedral. Cada parada, cada detalle de esta visita se organiza de manera minuciosa, y uno de esos detalles es el vino, imprescindible no solo en las celebraciones litúrgicas. Hemos visitado una de las bodegas de La Rioja elegidas por el Vaticano. Esta es la edición especial que hacemos para el Santo Padre León XIV. Es el vino de Rioja con el que el Papa acompaña las comidas y reuniones durante su visita a España. Hemos mandado sobre unas 100 botellas aproximadamente, pues que tomarán pues tanto en las cenas como en las comidas. Ha elegido el mismo vino que desde hace más de 20 años el Vaticano compra a esta bodega riojana. Les envían cada año 2.000 botellas.
Un cliente de prestigio y que realmente nos posiciona a nivel mundial. Este vino está totalmente prohibida su venta a nadie que no sea parte de la Iglesia Católica, en este caso del Vaticano, y es un vino íntegramente para el Vaticano. Un sello eclesiástico da valor a la marca, nos lo cuentan en esta bodega valenciana, que tienen el certificado del Arzobispado de Tarragona para algo diferente, producir vino de misa. Más que por facturación es importante para nosotros por lo que significa. No hay tantas bodegas en España que elaboren vino de misa. Para obtener esa bendición deben cumplir unos requisitos. Que sea lo más natural posible. Lo que se intenta es que este vino pues, se asemeje lo más posible al vino que utilizó Jesús en la última cena. Hasta 3 papas ya han oficiado con este vino. Su siguiente paso es llegar a las misas del Vaticano. Irán e Israel se han atacado mutuamente en las últimas horas. Teherán ha lanzado más de 30 misiles contra territorio israelí en represalia por los bombardeos de Tel Aviv sobre Beirut, y el ejército israelí ha respondido atacando diferentes puntos de Irán. Esta misma tarde, la televisión iraní ha anunciado que el ejército detenía la ofensiva, pero que si Israel sigue atacando Líbano, la reanudarán. Netanyahu ha contestado con un mensaje similar. Si el régimen terrorista de Teherán comete el error de atacar otra vez, responderemos con fuerza, ha dicho. Casi al mismo tiempo, el ejército israelí ha emitido nuevas órdenes de evacuación a los habitantes del sur de Líbano y ha confirmado que seguirán atacando objetivos de Hezbollah. Pues ya lo han visto, 24 horas de ataques mutuos que han puesto la tregua en Oriente Medio al borde del abismo, justo cuando Estados Unidos e Irán negocian un memorándum para extender 2 meses el alto el fuego. Trump ha vuelto a llamar a Netanyahu para pedirle contención. Enseguida estamos en Washington, pero empezamos en Jerusalén. Marc Candelacreu, Netanyahu detiene la ofensiva, pero dice que la guerra contra Irán y Hezbollah no ha acabado. Sí, aunque Netanyahu mencione en una misma frase, en esa misma frase, a Irán y a Hezbollah, hace grandes diferencias entre ellos. Israel sí acepta parar los ataques contra Irán y aunque no lo haya dicho Netanyahu, ahí es importante la presión que está ejerciendo Estados Unidos, pero en cambio no tiene ninguna intención de poner fin a la guerra contra Hezbollah en el Líbano y eso puede generar más conflicto. ¿Por qué? Porque Irán ha dicho que ellos también paran sus ataques contra Israel, pero con la condición de que Israel deje de atacar todo el Líbano, incluido el sur. Así que la incógnita es qué va a pasar si Israel sigue atacando en esa zona, es decir, si Irán volverá a intervenir para socorrer a su aliado Hezbollah, como ha pasado ya, y qué haría Estados Unidos en ese caso. Esta mañana, mientras la frágil tregua se tambaleaba de nuevo, Trump llamó por teléfono a Netanyahu y pidió que parasen los bombardeos, pero también lo llamó anoche, también lo llamó la semana pasada y esas otras llamadas no sirvieron para evitar estos últimos ataques. Lo que va quedando cada vez más claro son las diferencias entre los dos sobre esta guerra que han lanzado juntos. Aquí en Estados Unidos el conflicto es muy impopular y Trump tiene más ganas que su aliado Netanyahu de ponerle fin. Él insiste en que las negociaciones con Irán siguen en pie y en que ese acuerdo que tanto ha prometido puede llegar pronto, aunque eso ya lo hemos oído otras veces y de momento el acuerdo no llega. Perú sigue sin saber quién será su próximo presidente o presidenta. El recuento de votos de la segunda vuelta está siendo ajustadísimo. Con casi el 94% escrutado, 3.000 papeletas separan a la izquierda de Roberto Sánchez de la derecha de Keiko Fujimori. Se prevé que los resultados definitivos tarden días en llegar. El presidente chino visita Corea del Norte por primera vez en 7 años. El encuentro de Xi Jinping con Kim Jong-un llega después de que el presidente Trump propusiera en China la desnuclearización de Corea del Norte. Kim Jong-un ya ha respondido, va a duplicar la producción de misiles balísticos. Al menos 32 muertos y más de un centenar de heridos en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, por un terremoto de magnitud 7,8. El epicentro estaba en el mar. El seísmo, que ha coincidido con el primer día de curso escolar, ha provocado el derrumbe de edificios y ha obligado a activar alertas de tsunami y ya están desactivadas. Y Francia sigue conmocionada por el asesinato de una niña de 11 años. Su presunto asesino había sido denunciado varias veces por violación, pero los jueces no actuaron. Miles de personas han mostrado hoy su indignación en la calle.
La muerte de Liana, la niña de 11 años, ha provocado no solo un terremoto político en Francia, sino también social. El presunto agresor acumulaba denuncias de otras madres y ni siquiera llegó a ser interrogado. 200 concentraciones en toda Francia. En esta de París, las asociaciones de mujeres piden que se apruebe la ley integral contra la violencia contra mujeres y niños y también la dimisión del ministro de Justicia, que hoy, después de este caso, ha pedido a los fiscales que revisen las 70.000 denuncias que hay en Francia en las que las víctimas son menores y que tienen, ha dicho, hasta el 14 de julio. El juicio contra el hermano del presidente del Gobierno da sus últimos pasos. Hoy, en sus conclusiones finales, las acusaciones han mantenido la tesis del contrato amañado para David Sánchez. Fiscalía y defensas piden su absolución por falta de pruebas. Aitor Lourido. Sí, por una parte las acusaciones populares ven irregularidades por todas partes, creen que el proceso de selección fue artificial, al igual que el resto de los actos administrativos ligados a ese proceso. Dicen las acusaciones que eso dio una especie de apariencia de legalidad, un disfraz para todo este proceso. Las acusaciones basan sus conclusiones sobre todo en los informes de la UCO de la Guardia Civil, que a su vez las defensas han intentado rebajar diciendo que esos informes son fragmentados y que además hacen inferencias que van más allá de los hechos. Los alegatos de las defensas dicen que en este juicio no hay pruebas suficientes para condenar a nadie. Para las acusaciones todo estaba amañado. Crear el puesto, un favor político. El proceso selectivo, un mero disfraz. Y detrás de todo... El fantasma que está en la sala, el fantasma de la ópera que refería mi compañero, es don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Ha habido más alusiones a asuntos externos a la causa. Las cloacas han intentado que este procedimiento no se celebre. En los apuntes de Leire, que están apareciendo, pone controlar a la Fiscalía. En los apuntes de Leire pone destruir el procedimiento. Las acusaciones han reprochado a la Fiscalía que pida la absolución. Entendemos que este procedimiento se ha realizado conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad. La defensa de David Sánchez ve contra él conjeturas y no pruebas. Tuvo que ser, debió ser, ¿cómo no? Pues claro. Eso no vale en un Estado de Derecho, no vale para enervar la presunción de inocencia. Y sugiere que sus apellidos, lejos de ayudarle, le perjudicaron. A ver si por ser hermano de quien es no puede firmar una plaza. Las acusaciones, menos manos limpias, piden 6 años de cárcel para David Sánchez. Pues Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados el 24 de junio para hablar de los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE. En uno de ellos, el de Leire Díez, el juez cita como testigo a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona, y como investigada a la abogada de Koldo por el supuesto intento de soborno a la empresaria que dijo haber llevado dinero a Ferraz. También pide a la Fiscalía General el registro de entradas para saber si Leire Díez mantuvo reuniones allí. Y otro juez de Madrid ha citado como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, por un presunto delito de prevaricación administrativa en el rescate de Air Europa. La citación llega tras la querella presentada por PP y Vox. El magistrado ha requerido la documentación del rescate de 475 millones de euros y que el Gobierno aprobó en 2020. Muy complicado llegar a reunir la inicial de la vivienda. Me parece una exageración. Porque es imposible independizarse, o sea, no se puede. Con 30 años todos compartiendo pisos, o sea, es una locura. Es muy complicado ahora mismo. Los precios se han ido por las nubes. Y están carísimos. Y están de alquiler y no puede ser alquiler y ahorrar para comprar un piso. Mes a mes el precio de la vivienda busca techo, pero no lo encuentra. En el primer trimestre volvió a aumentar casi un 13%, pero lo que más dispara esa cifra no es la obra nueva, sino la de segunda mano, que nunca se había encarecido a ese ritmo. Según el INE, el precio de las casas lleva más de una década subiendo sin parar. Ya van 48 trimestres consecutivos.
Y en Valencia, 11ª reunión entre los sindicatos de profesores y el gobierno valenciano que sigue a esta hora. Llevan negociando desde las 11 de la mañana. Ambas partes reconocen avances, pero continúa el principal escollo del incremento salarial. La huelga indefinida ha entrado ya en su 5ª semana. Y la nueva edición de la Fiesta del Cine arranca hoy hasta el jueves con la participación de más de 330 cines de toda España y las entradas a 3,5 €. Una oportunidad para descubrir historias que llenan la pantalla a buen precio. Todo en una semana donde las pioneras del fútbol femenino se preparan para marcar un gol a partir del viernes en las salas. Campeonas del mundo, una gesta, todos lo recordamos, pero no olvidemos que fueron ellas las que abrieron camino. Fue en los 70, en pleno franquismo, opresión y persecución para las jovencísimas jugadoras de fútbol. La sección femenina se oponía rotundamente a intentar que la mujer saliera del hogar, de ser esposa, madre. No quiero que juegues al fútbol, ¿entendido? Con documentos médicos incluso que decían que causaba infertilidad jugar al fútbol. Una pregunta, ¿contra quién vamos a jugar? Pioneras recrea su historia real. El primer partido oficial en Villaverde ante miles de personas, la formación de la selección femenina de fútbol. Nadie apostaba por ellas solo querían jugar, regateando el machismo. Nosotras jugaban al fútbol, claro. ¿Ustedes juegan al fútbol en serio o en broma? No, esto desde luego es en serio. Si fuera en broma no merecía la pena. ¡Vas a barrer! Cuando hablamos con las pioneras reales, decían, pero todos esos insultos, sí, los recibíamos. Lo que pasa es que con nosotros venía nuestra familia, sobre todo nuestras madres, en la grada y nos defendían. Una comedia épica. A sus actrices les preguntamos si creen que la sociedad ha cambiado. He tenido que escuchar comentarios tipo, bueno, es que a las mujeres en realidad en general no les gusta el deporte, o sea, no el fútbol. Hablando con mi madre, todas me decían, pues yo jugaba. Digo, qué raro. Su hazaña nos sigue avisando, la desigualdad es intolerable. Si algo tiene la fotografía es contar mucho con una sola imagen. En apenas 83 instantáneas, Robert Frank plasmó la esencia de Estados Unidos. Aquel trabajo lo primero que le supuso fueron críticas. Después se convirtió en un referente de la fotografía. Las becas son un viaje hacia una oportunidad y Robert Frank no la malgastó. Hizo historia de la fotografía. Se lanzó a la carretera entre 1955 y 56 con la idea de recorrer Estados Unidos. Se detuvo en 48 estados y, como era suizo y joven, 31 años, disparó sin filtro ni autocensura. Siempre son banderas arrugadas, viejas. Se dice de Robert Frank que coge todos los clichés de la sociedad americana y los subvierte. Puso en el centro de su objetivo a quienes se dejaba en los márgenes. Mostró sobre quién se construía el progreso que el gobierno vendía. Estados Unidos no estaba preparado todavía para esas imágenes. Muestra con toda la crudeza el impacto más negativo de esa sociedad que está creciendo. Además, sus críticos vieron en sus desenfoques, en sus perspectivas, directamente malas fotos, aunque en los 780 carretes que gastó había calidad. Cuando regresó de ese viaje empezó otro trabajo, el de la selección. Eligió, por ejemplo, esta, aunque las posibilidades, ya ven, eran muchísimas más. Él había disparado 28.000 fotogramas en total, al final se quedó con 83 imágenes. Con ellas publicó el álbum Los Americanos, título ambicioso como lo había sido pretender ser la memoria de un país. Iniciamos la segunda semana de junio y Mónica apunta maneras, apunta calurosa. Sí, las temperaturas bajan un pelín mañana, pero los próximos días se van a ir subiendo y este fin de semana que viene volverá a ser muy cálido. Y de hecho mañana bajan en el norte, en el nordeste, pero centro y sur seguiremos por encima de los 30 grados. Y ojo, que el viernes volveremos a ver 40 en los mapas. De momento habíamos tenido temperaturas por encima de los 30 grados, especialmente centro-sur y el Valle del Ebro, 35 por ejemplo en Zaragoza. También ha hecho calor
la meseta norte 28, por ejemplo, en Burgos, 36 en Córdoba o en Sevilla. Temperaturas altas que, como les decía, bajan. Mañana las máximas en todo el tercio norte y el nordeste. El descenso más evidente va a ser en el Valle del Ebro, especialmente en el Alto Ebro, donde pueden bajar hasta 10 grados las temperaturas máximas respecto a los valores de hoy. ¿Qué tenemos? Tenemos un sistema frontal que pasa por el norte peninsular. Ese es el encargado de empujar el aire cálido, de traernos una masa de aire un poquito más fresca, pero vean lo que hace el mapa. La masa de aire fresca se va retirando y después tenemos aire cálido que va a ir bombeando sobre la península ibérica y las temperaturas van a ir subiendo o manteniéndose elevadas en prácticamente todo el país. Un par de ejemplos. La primera, Madrid, ¿va a bajar la temperatura? Pero muy poquito, ¿eh? Vean cómo durante toda la semana se mantiene por encima de los 30 grados, el fin de semana 34. Y vean un segundo ejemplo, en Bilbao. Allí la temperatura se quedaría más cortita al paso de ese frente, 20, 21, 24, pero para el fin de semana, si se cumplen los pronósticos, Bilbao apuntaría a los 36, es decir, calor en buena parte del país. Vamos con los mapas. De momento, mañana, ¿qué tenemos? Mañana tenemos una situación marcada por el paso de ese frente. No es un frente demasiado activo, sí que nos va a traer algo más de nubosidad en todo el Cantábrico, algo de precipitación residual, lluvias que en general van a ser de carácter débil, aparecerán especialmente en Cantabria y el País Vasco, nubosidad compacta en el Principado de Asturias, se abren claros en Galicia y las temperaturas, como decíamos, bajan. Oviedo, por ejemplo, se quedaría con 16 o tenía más de 20, en Bilbao alrededor de los 20 grados, Vitoria 18. Tiempo soleado en la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, aunque con algunas nubes bajas, especialmente por la mañana. Lluvias, especialmente de tarde en este caso, en el Pirineo aragonés y en Cataluña en el Pirineo y también en el interior de las comarcas de Barcelona y de Girona. Y vean las temperaturas. Logroño, que se quedaba hoy con una máxima de 28, pues mañana se quedaría con 21. 7 grados menos, descenso evidente. Algunas nubes, especialmente en el sur de Valencia y norte de Alicante, por el flujo del nordeste, dejarían algo de precipitación débil. Sol en el archipiélago balear, intervalos de nubes poco desarrolladas en Murcia, quizá algún chubasco en el interior durante la segunda mitad del día y las temperaturas con esos valores de 27, por ejemplo, en Valencia, 32 en Murcia, 28 en Castellón y en Palma, 29 grados. Sol en Castilla y León con nubes sobre todo en el norte, algo más compactas en el norte de Burgos o de Soria debido al paso del frente y allí bajan las temperaturas de forma más evidente. Burgos, que tenía hoy 28, 19, en Soria se quedarían con 25 y las mínimas en algunos casos por debajo de los 10 grados. Solo en Extremadura, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. En el este de Castilla-La Mancha alguna nube de evolución por la tarde, riesgo de algún chubasco débil. Las temperaturas en Madrid, Extremadura y el oeste de Castilla-La Mancha, parecidas a las de hoy, sí que bajan un poco hacia el este. Cuenca, por ejemplo, se quedaría con 31, son 2 o 3 menos de los valores de hoy. Sol en Andalucía en general, con algo de flujo del este en el estrecho por la mañana, dejando algunos intervalos nubosos, chubascos por la tarde en las Béticas, poca cosa, y en Canarias, sol con nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas máximas altas. Mañana Córdoba apunta a los 38. Los próximos días, en principio el miércoles, restos de nubosidad por el flujo del noroeste después del frente de mañana, algún chubasco de tarde, especialmente en el nordeste peninsular. Jueves, jornada con algunas nubes altas y temperaturas máximas que suben, y el viernes van subiendo las temperaturas, se impone el sol, aparece calima por el sur y, como les decía, las temperaturas van escalando grados. Ya el jueves hablamos de 39, 38 grados por el suroeste, el viernes tendríamos 40 y en muchos puntos más de 35. Con el álbum de fotos del Papa en Madrid nos vamos hoy. Deportes ahora con Lara Gatarillas. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches.